Bueno, de repente aparecen esos bultitos en las muñecas o en las diferentes articulaciones de los dedos y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es? Precisamente de esto nos va a hablar el doctor Henry Sequeira, a quien le agradecemos su visita esta mañana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, más bien gracias por la invitación. No, el placer es nuestro como siempre, doctor. ¿Por qué se originan estas pelotitas, verdad? Muchas veces o generalmente creo que son como aquí, como en la muñeca, pero Sí. también puede ser como en la base de los dedos. En todos lados tenemos articulaciones que nos permiten flexionar las diferentes estructuras. Correcto. Y ahí tenemos líquido sinovial, que es el que nos permite hacer estos movimientos. Entonces, cuando hay microtraumas o traumas por alguna fractura, alguna caída, etcétera, se pueden hacer exposiciones de esa sinovia y encapsularse y hacer esos bultitos que son quistes de líquido sinovial. Ahora, cuando vemos estos quistes o estos bultitos, uno se pregunta si pueden ser tumorales o si pueden ser malignos. Sí. ¿Puede ser así? A veces tenemos a confundir los médicos el nombre. Por ejemplo, todo lo que se exponga como una pelotita se le denomina tumor. Lo que Sí. pasa es que hay tumores benignos y malignos. Sí, claro. Realmente el quiste es una tumoración, que es una pelotita, pero es benigno, o sea, es de consistencia benigna y que no se va más allá de no se va a hacer un tumor, por ejemplo, maligno como tal. Ahora, para reconocer estas pelotitas y ese líquido, digamos, cuando uno las toca líquido, o se siente duro. ¿Qué es lo que siente uno? La consistencia es variable, de hecho muchas veces son pelotitas que son sólidas, que son duras y que al tacto son bastante definidas e inclusive son abultamientos bastante definidos. Por ejemplo, Se digamos, pueden hacer ¿cuáles son los lados más comunes para empezar? Lo más frecuente es en la parte Ajá. anterior y en la parte posterior, principalmente en esta zona de acá. ¿Y la pelotita es protuberante o claro, son chirriscas? son grandes y pueden ser bastante molestas inclusive. Ah, ok. Puede empezar con algo muy pequeño y Ajá. luego crecer dependiendo de actividades. Inclusive podemos tener una nodulación pequeña, hacemos alguna actividad, un martilleo, tecleo, etcétera, Sí. y la vemos que crece, que creció en los días. ¿Y en el resto de la mano por dónde pudieran aparecer? Podemos tenerlas en diferentes articulaciones. Ah, en los los dedos. nuditos, como en los Exactamente, nuditos. Ajá. exactamente. Y en las bases, no. Aquí Prácticamente es más en difícil. todas, normalmente es en esta zona Uy. y en las zonas de los dedos, pero puede suceder en cualquier parte, en los codos, en los tobillos, en la parte posterior de, por ejemplo, la rodilla, que tiene un nombre definido que se llama quiste de Baker. Ah, ok. Entonces hay diferentes lugares que son zonas de movimiento articular. Ok, en donde aparece el bultito, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay pocas opciones de tratamiento. Sí. Normalmente podría ser el manejo conservador, que es observarlo, si no molesta, si no duele, pues entonces podemos darle Y tiempo. quedarnos con la pelotita. Sí. Cosméticamente no se ve muy No, agradable. porque hay unas, yo he visto pelotitas que crecen bastante. Sí. En este caso hay dos opciones. Una es funcionarla, que es aspirar el líquido, pero normalmente lo que hacemos es aspirar el líquido sinovial, que es un líquido gelatinoso, e introducir un medicamento. En este caso normalmente son esteroides. Eso le iba a preguntar. Es para sí. colapsarlo. Sin embargo, la posibilidad de que se vuelvan a hacer es alta, bastante alta. Ok, entonces ¿en qué momento o en qué caso se recomienda verdaderamente retirar el líquido sinovial e inyectar algo? Normalmente cuando ya están evidentes uno lo puede funcionar, sin embargo pueden aparecer regularmente. La otra opción es operarlos. El problema de la cirugía es que primero que todo tenemos que, si tomamos en consideración que viene de la parte profunda de la articulación, tenemos que explorarlo apropiadamente. Eso significa hacer una incisión, y en una mujer, que de todas formas es más frecuente los quistes en las mujeres, pues vamos a tener una cicatriz que podría ser muy estigmatizante. Entonces tenemos que tener cuidado porque podemos tener una cicatriz, tratar del quiste, Como aquí, como donde uno, digamos, se corta las venas, por decirlo de película. sí, o en la parte Aquí, anterior, o posterior, aquí perdón. es una cicatriz grandecita. Es una cicatriz evidente y muchas veces pueden tener recidivo, o sea, pueden aparecer de nuevo. O sea, tenemos la cicatriz Sí. más la posibilidad de que vuelva a aparecer de nuevo. Entonces, si los vamos a operar, normalmente es o porque está muy grande o porque molesta, porque pueden por compresión producir molestias en la zona articular o inclusive alteraciones nerviosas por compresión nerviosa. O sea que por lo que me comenta, verdaderamente la opción de la cirugía es un caso extremo. La opción de la cirugía es como el último caso, porque Ajá. realmente Porque es... si reaparecen y reaparecen, ¿para qué verdaderamente quitarlo así? Exactamente. Aquí, por ejemplo, esta es una cirugía, ¿no? Esta es una cirugía diferente que se llama túnel carpal, que es un procedimiento en el cual este ligamento está más grande de lo normal. Sin embargo, por ejemplo, esto nos ilustra que la zona donde se viene el quiste es de esta zona, de la zona articular y la zona tendinosa. Entonces,
aparece dentro de estas estructuras. Por eso es que cuando operamos tenemos que hacer una incisión apropiada para poder explorar adecuadamente, digamos, el nacimiento del quiste. ¿Qué hace que aparezcan esos quistes? ¿Qué hace que haya esta inflamación o este crecimiento? Normalmente son los microtraumas, o sea, los traumas repetidos. Por ejemplo, la persona que teclea mucho, la persona que martillea. Las que secan el cabello. Exactamente, las personas que tienen mucha manualidad. Sí. Y en las mujeres hay mucho más laxitud, entonces es más frecuente en las mujeres que en el hombre. ¿Y alguna edad determinada, doctor? No, generalmente es en la edad productiva. Estamos hablando arriba de los 20, entre los 20 y y no 40. hay ningún tratamiento para prevenir, más bien. Pues no, normalmente lo que pasa es que, por ejemplo, cuando aparece un quiste que es aparece y se va, aparece y se va, muchas veces utilizamos férulas, o se utilizan férulas como para... muñequeras, exacto, ajá. lo que pasa es que te limita la movilidad, porque entonces no vas a estar con una férula en forma indefinida para esperar que el quiste se desaparezca. Entonces, puede que cuando te quitas la férula y haces movimiento, otra vez aparezca el quiste. O sea, es una lotería que no queremos tener. Pues sí, es una lotería que no queremos tener, sin embargo, como te digo, es una situación bastante frecuente. Sí. Que la cirugía la dejamos prácticamente para hasta el final. como último recurso. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. No, quedamos claros en el panorama y bueno, sí, nada que hacer, cuidarnos, ¿verdad? Y prevenir quizá con respecto a todos estos utensilios que hay como para fortalecer un poquito y evitar, no sé, bueno, ponerle. Pues sí, es una lotería. Como es una lotería. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Que pase un feliz día, doctor. Vero.